Castillo de Coca está en Segovia, España y cerca del borde de Valladolid, lugar entre de los ríos Llama, Voltoya y Eresma. Don Alonso de Fonseca construyó en siglo XV. Don Alonso fue un obispo de Avila. El castillo fue llamado Coca porque estaba cerca a la pequeña ciudad de Coca. Esta pequeña ciudad se llamaba Caca en la época romana. Había 4 castillos construidos durante este periodo de tiempo para formar un cuadrado como una estrella de guerra. Tiene paredes dobles que son 2 metros. El castillo es de 3 lados. En cada una de las 4 esquinas hay una escalera que se encuentra en una torre. Estas escaleras tienen acceso a muchos pisos del castillo. El castillo se asienta en una zona llana que busca su altura y defensa por medio de un ancho y profundo foso de 560 metros de perímetro. Fue construido en el sitio de la antigua Caca, que era el lugar de nacimiento del emperador romano llamado Theodosius. Luego, en el segundo siglo antes de Cristo, el castillo fue poblado por los Arveca. El castillo es considerado a ser un ejemplo de arquitectura de militario ladrado, pero el castillo fue utilizado como un palacio de un fuerte militar. Los ladrillos hacen a patrón creativo. Es un ejemplo de los estilos de gótico y mudéjar. Mudéjar es el estilo arquitectónico de los artesanos islámicos que viven bajo el reino cristiano. El interior del castillo está bien decorado. Las paredes y el techo están decorados con azuleos. El castillo es completamente cristiano. En el castillo hay muchos símbolos del cristianismo. En algunos lugares del castillo hay cruces dentro de la arquitectura. En el castillo hay una capilla y una almería y la sala de los secretos. La sala de los secretos está decorada con frescos inspirados en la cultura musulmana. Este castillo es especial porque la estructura tiene 3 lados y su famosa Torre del Humane. Esta torre es un gran arco apuntado que están hechos de ladrillos. Tiene un borde cuadrado enmarcado y el ladrillo de lujo el retrato los regimientos árabes. Es importante porque fue construido justo cuando la guerra de reconquista estaba terminada. La construcción del castillo empezó en 1448 por Don Alonso, pero todavía no estaba terminado a finales del siglo XV. Alonso dio los derechos de Coca a Fernando, su hermana, en 400,000. Muchas famosas personas visitó el castillo. Por ejemplo, el cardenal Jean Geoffroy llegó al fin de proponer matrimonio entre Isabel y Berry. Isabel era una infanta y Berry fue el duque de Guyana. En 1463, Fonseca murió y 10 años más tarde, Alonso murió. Alonso pasó Coca a su sobrino Alonso de Fonseca y terminó la construcción del castillo. Hizo el castillo en una escena de la fiesta con muchos nobles. En 1502, los reyes católicos, en caso de muerte de Alonso, el castillo pasase a su hermano Antonio Fonseca.
y al año siguiente la reina Isabel decretó que los herederos de la villa de Coca solo podrían ser varones, con lo que eliminó la posibilidad de que el castillo fuese heredado por una de las dos únicas hijas de su dueño. Por eso en 1505, Coca pasó a su hermano Antonio Fonseca, capitán de los Reyes Católicos. Antonio de Fonseca, que amplió los elementos defensivos del castillo, que más tarde tuvo que defenderse del infortunado ataque del marqués Zenete, quien pretendía rescatar a su prometida, María de Fonseca, que estaba retenida por su tío. En 1521 el castillo fue atacado por las fuerzas de comuneras en represalia por el incendio de Medina del Campo. A pesar de que no podían llegar al castillo, destruyeron la fortaleza conocida como Alejos. Entonces, en diciembre 2 de 1808, la ciudad fue tomada por las tropas napoleónicas. Esta fue la primera vez en la historia. El castillo fue destruido y finalmente se fue por el ejército francés en 1812. En 1931 el castillo de Coca fue declarado un sitio histórico nacional. El castillo fue restaurado desde 1956 hasta 1958. Castillo de la Coca era propiedad de la familia de Alva. En el siglo XX, el Alva pasarle el castillo como un regalo para el estado de la condición para su plena recuperación. Ahora sirvió como un centro de formación para ingenieros forestales. Puedes solo visitar con una guía turístico. Castillo de Coca ha sido un monumento nacional desde 1931. Es muy fantástico. Muchas personas que llegaron al castillo recomiendan mucho. Dicen que es muy interesante y la arquitectura es muy bonita.